En esta presentación vamos a analizar una de las muchas características no convencionales de los escenarios shale. En particular, veremos una explicación simple de una de las causas que dan lugar a variaciones composicionales, incluso durante el periodo que identificamos como de producción monofásica. Los objetivos de esta presentación incluyen, en primer lugar, identificar algunas de las diferencias significativas entre las acumulaciones de hidrocarburos presentes en el escenario shale y las acumulaciones de hidrocarburos que calificamos como convencionales. Esto nos lleva a incorporar el querógeno en los equilibrios termodinámicos. Como veremos, la fracción de materia orgánica sólida, que definimos regularmente como matriz orgánica, también participa de los equilibrios de fases. A su vez, teniendo en cuenta la participación del querógeno, resulta posible explicar algunas anomalías composicionales frecuentes en estos escenarios. El último punto está destinado a hacer una mención de la forma adecuada de realizar los estudios necesarios para predecir los cambios a lo largo de la historia de producción. Con respecto al origen de las acumulaciones convencionales y no convencionales, es muy importante señalar una diferencia sustancial. En las acumulaciones convencionales, el hidrocarburo migra desde la roca generadora con una madurez determinada que es la correspondiente a la alcanzada por la roca madre al momento de la expulsión. Las posibles alteraciones posteriores como biodegradación, pérdidas por evaporación o lavado con agua no alteran la madurez o tipo de hidrocarburo ya presente en el reservorio. Por el contrario, en el caso de los no convencionales, el hidrocarburo se genera en el mismo reservorio en que se explota. Con esto estamos indicando que la mayor parte de la acumulación no fue sometida a un proceso migratorio. Esto, a su vez, implica que los componentes que se producen durante la explotación no convencional han permanecido en la roca generadora mientras se producían los procesos de maduración vinculados a los cambios de presión y a la evolución térmica de la materia orgánica. En este punto, es necesario resaltar que la madurez creciente altera no solo el comportamiento progresivo del querógeno, dando lugar a la formación de diferentes calidades de fluido. El hidrocarburo ya generado y acumulado a la estructura también sufre transformación acompañando los cambios de madurez. Dicho en otras palabras, cuando el índice de madurez pasa de, por ejemplo, petróleo inmaduro a petróleo volátil, no es que se renueva el fluido en la roca, sino que lo que se había acumulado como petróleo inmaduro acompaña los procesos madurativos y la composición química global se altera, generando componentes livianos a expensas de la transformación de los componentes más pesados en estructuras más simples. En otras palabras, los mismos átomos que constituyen la materia orgánica que calificamos inicialmente como petróleo inmaduro pueden reordenarse químicamente para representar, al momento del descubrimiento, una acumulación de gas y condensado. Los cambios mencionados pueden visualizarse con la ayuda de los diagramas presión-temperatura. En este caso, el pequeño círculo verde muestra las condiciones de presión y temperatura en que el querógeno da lugar a la generación de un fluido del tipo de petróleo con poco gas disuelto. Este fluido se representa con una campana, como la que estamos viendo, en la que la ubicación del punto crítico, tanto como la distancia entre los valores de presión y temperatura iniciales y la propia envolvente, permiten calificar a este fluido como petróleo negro muy subsaturado. Si posteriormente las condiciones del entorno cambian hacia mayores valores de presión y temperatura, posiblemente como consecuencia de un posterior soterramiento y aumento de la sobrepresión, el fluido correspondiente a estas nuevas condiciones puede representarse con una nueva envolvente en la que la ubicación del punto crítico y el comportamiento global del fluido permite calificarlo como un sistema de gas y condensado marcadamente subsaturado. En resumen, puede decirse que la madurez creciente transformó lo que era calificado como petróleo negro subsaturado en un sistema de gas y condensado subsaturado. Como detalle de valor conceptual, debe notarse que el pasaje de fluido que calificamos de petróleo a otro que calificamos de gas, en escenarios como el de Vaca Muerta, no involucra la coexistencia de gas y líquido en algún momento de la transición. Esta característica obedece a que normalmente la presión a la que ocurren estos fenómenos es marcadamente superior al Crickon-Dunbar o máxima presión de coexistencia líquido-vapor de cualquiera de los fluidos involucrados. Lo que ocurre durante la transformación es el pasaje de un fluido monofásico con predominio de estructuras moleculares de elevado peso molecular a otro fluido con predominio de moléculas más simples. Este es un fenómeno químico que no requiere la concurrencia
de equilibrios líquido-vapor. De hecho, las denominaciones de petróleo y gas son propias de los cambios que se producen al llevar los fluidos a condiciones de superficie. En el subsuelo solo tenemos fluidos monofásicos de mayor o menor complejidad molecular. En resumen, podemos decir que lo que conocemos como petróleo y gas son generados durante los procesos de maduración del querógeno, pero como los primeros fluidos generados permanecen mayoritariamente en el punto de generación, los compuestos siguen sufriendo alteraciones en paralelo a lo que le ocurre al querógeno. En definitiva, el tipo de fluido almacenado, ya sea petróleo negro, volátil, gas y condensado, etc., va cambiando al cambiar la madurez. Pero debemos resaltar una diferencia fundamental con las acumulaciones convencionales. Volviendo a las diferencias con las acumulaciones convencionales, debemos agregar un dato importante asociado a la producción de fluidos. En el caso convencional, el fluido producido suele ser representativo de lo que queda en el reservorio. Pero en los escenarios no convencionales, el fluido producido solo representa la fracción móvil de la materia orgánica. El sólido, querógeno remanente, no acompaña la producción de petróleo y gas. Y en este punto debe resaltarse que el estudio PVT se realiza solo sobre el fluido producido, que obligatoriamente solo representa el comportamiento del fluido móvil en equilibrio con la materia orgánica sólida a la presión y temperatura del descubrimiento. Sin embargo, la significativa cantidad de querógeno remanente, así como la notable superficie de contacto y su afinidad con el fluido móvil, genera intercambio de componentes durante la depletación. En otras palabras, el estudio PVT no puede tener en cuenta, los equilibrios fluido-sólido que necesariamente ocurren durante los cambios de presión. Como consecuencia del análisis previo puede decirse que, debido a su diferente afinidad con el sólido y como consecuencia del cambio de presión, el equilibrio entre los fluidos y el querógeno remanente es diferente para los distintos componentes, ya sea que hablemos de compuestos individuales o de fracciones SARA agrupadas como familias de compuestos saturados, aromáticos, resinas y esfaltenos. De esta forma, a medida que el fluido avanza, siguiendo las líneas de flujo desde la matriz porosa hacia las fracturas vinculadas a la producción, la caída de presión da lugar a nuevos equilibrios, en los que algunos componentes se retienen más que otros a lo largo del trayecto. Este escenario es similar al de una cromatografía, en la que el querógeno estaría actuando como fase estacionaria, reteniendo y o liberando diferencialmente los distintos compuestos a medida que el fluido avanza por la red poral. A modo de conclusión principal de este análisis podemos decir que, aunque el fluido producido se califica como muy subsaturado mediante los estudios PVT convencionales, la corriente que llega a superficie puede cambiar su composición durante la descompresión monofásica. Como ya vimos, resulta virtualmente imposible realizar estudios PVT representativos de los cambios composicionales de subsuelo debido a su dificultad o imposibilidad de incluir el querógeno y la red poral en las mediciones termodinámicas de laboratorio. En consecuencia, solo el estudio sistemático de las corrientes de producción permite evaluar los equilibrios líquido-sólido o fluido-sólido y predecir cambios futuros. Para ello es mandatorio combinar los estudios de laboratorio con los ajustes de las ecuaciones de estado adecuadas. Lo que sigue es un ejemplo representativo de situaciones observadas en estos escenarios, y en este caso se trata de un sistema de gas y condensado muy subsaturado, con una presión de rocío en el rango de 3.000 a 4.000 libras, en el que la presión inicial del reservorio es cercana a las 8.000 libras, y en este caso, el dato llamativo desde el punto de vista convencional es que se observa una caída en el rendimiento, o yield, de líquido desde el inicio de la producción. Este comportamiento, que puede apreciarse en este gráfico, se repite regularmente en diferentes pozos de la misma área y explotaciones cercanas. En realidad es un comportamiento explicable dentro de los lineamientos de esta presentación si se asume que, al bajar la presión, los primeros componentes que tienden a abandonar el sólido son los que tienen menor afinidad por el mismo, los componentes más livianos que pasan a incrementar su aporte a la corriente de producción. La posterior estabilización y o ligero incremento del yield puede asociarse al establecimiento de condiciones pseudoestacionarias o a la propia evolución de los equilibrios fluido-sólido en función de la presión. Lo que se puede ver en esta transparencia es un muy breve currículum vitae que resume mi actividad profesional vinculada a la industria del petróleo y el gas natural.
Y como dato complementario de mis actividades profesionales, cabe mencionar la reciente publicación del libro que se muestra en la imagen, en coautoría con el ingeniero Juan Rosbaco. Para aquellos interesados, este libro está disponible en Argentina a través de Mercado Libre en el link que se incluye en los comentarios de esta presentación.